es bueno para con nosotros. Déjeme decirle, cada vez que yo salgo a comer con él a veces me pregunta, ¿pediste comida para llevar para tu casa, para tu esposa, tus hijos? Siempre anda pendiente. Y el día de ayer pidió comida de llevar para ustedes, me trajo a mí. Y dijo, vamos a compartir la palabra que está allá, y trajo una comida de llevar para ustedes, los hombres que están acá. Hoy vamos a predicar una palabra que está dirigida a los hombres, pero va a bendecir también mucho a las mujeres. O sea, a mujeres también les toca su parte durante la predicación del día de hoy. Y quisiera que me acompañara al libro de los Salmos, capítulo 128, y vamos a leer 3 versículos de allí. Los hombres allá están siendo bendecidos tremendamente. Están llorando, están riéndose, están jugando, están pasando un tiempo especial en la presencia del Señor. Esta tarde ellos van a venir y sería muy bueno que usted venga, porque esta tarde también se va a hablar otro de los mensajes que se estuvo compartiendo el día de ayer allá. Va a ser otro de los pastores que va a estar predicando y va a ser de mucha bendición. Si ya usted tenía planeado no venir en la tarde, porque yo sé que hay algún tipo de afición en las personas, yo pienso que es más importante la palabra que se va a predicar en la tarde que cualquier evento que pueda ocurrir en la ciudad. Salmos capítulo 128, verso 1, y leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice la Escritura: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Amén, amén. Tome su asiento, por favor. Como les dije, la palabra de hoy va a ser muy especial para los hombres, pero también las mujeres tienen parte en el mensaje del día de hoy. O sea que cuando nosotros estemos hablando de asuntos de hombres, no se moleste usted, mujer, porque vaya a decir, no, que el pastor que está predicando es machista. Bueno, no se preocupe, porque a Pablo le dijeron eso. Pablo, que escribió muchos de los libros y de las cartas para la iglesia, pensaban eso. Pero depende del punto de vista que nosotros veamos la palabra que se va a predicar el día de hoy. La Biblia nos habla, el tema central de que estamos desarrollando en Palacios, Texas, se trata de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios tuvo un momento dentro de la creación donde Él hizo cada una de las cosas a su tiempo, y cada una de las cosas que creó la hizo perfecta, y Él vio que eran buenas las cosas que Él hizo. Todas las cosas que hizo Dios, el diseño original de Dios al hombre fue perfecto. No había nada malo en ellos, sino que las cosas fueron perfectas como Dios las hizo. Entonces Dios empieza la creación, y dice la Escritura que después de que había separado las aguas de la tierra, entonces Dios creó las plantas y empezó a crear animales que iba a ser la provisión para el hombre cuando Él lo crease. No creó primero al hombre y después a los animales o a las plantas, sino creó primero a las plantas para crear un espacio específico que bendijera al hombre y pudiera vivir con bendición sobre la tierra. Entonces Dios crea todas las cosas, y en el capítulo 1 del libro de Génesis encontramos una declaración de Dios a partir del verso 26 en adelante, y dice la Escritura: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra.
Dios creó primero entonces la provisión para el hombre, pero también Dios crea al hombre a una semejanza y también a la imagen de Dios lo crea. La imagen de Dios significa que Dios nos creó a nosotros con una espiritualidad, también que nos ha dado vida, también nos dio deseos y también nos dio el ingenio. Son características de Dios que Dios sembró en el hombre. Y Dios creó esa capacidad en el hombre porque quería bendecir al hombre y le da todas estas capacidades a él. Y lo hace también a la semejanza de él. Y la semejanza incluye las emociones, el razonamiento, la intelectualidad del hombre. Lo crea y nos los da a nosotros porque nos quería bendecir. Después de eso, Dios nos da algo que no les dio a los animales. Les dio autoridad y se la dio al hombre y a la mujer para que ellos tuvieran autoridad sobre la tierra. Yo no sé si usted ha visto que cuando usted va a un lugar donde hay animales, los animales en vez de acercarse se alejan los animales. Ellos tienen y saben el señorío que hay, la autoridad que Dios le ha entregado a los hombres y ellos mismos al reconocerla se apartan. Es por eso que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva a la nueva tierra, Dios no sacó a todas las poblaciones inmediatamente de allí, sino las fue sacando por partes, y las fue sacando por partes para que no se llenaran nuevamente de animales las regiones que iba a ocupar el pueblo de Israel. También el hombre fue diseñado con esa imagen y semejanza de Dios. Él tenía vida. La vida nosotros la llevamos donde quiera que nosotros vamos. Por ejemplo, en este edificio, cuando está ocupado, en este edificio hay vida. Pero si nosotros abandonamos este edificio por un año, se deteriora rápidamente y es inhabitable. ¿Por qué? Porque la presencia de la vida que lleva el hombre desaparece y empieza entonces a degradarse todo. Usted abandona por un tiempo un lugar y ese lugar empieza a deteriorarse más rápido que cuando usted lo habita. Porque el hombre tiene esa bendición de Dios, de llevar vida a donde quiera que uno está. Entonces Dios crea al hombre y le delega una autoridad, pero también le revela un propósito. Fue creado el hombre para que se multiplicara y para que llenara la tierra, y crea un vínculo que nosotros lo conocemos como la familia. Crea el vínculo para que un hombre y una mujer se reproduzcan y tengan descendencia para que llenemos la tierra. Unos pareciera que hicieran ese trabajo mejor que otros, porque unos tienen 1 o 2 y el otro tiene 6, 8. Pero esos están bien ocupados en la tarea que Dios les entregó. Entonces Dios hace un orden divino dentro de la creación y ese orden es perfecto. Dios no se equivoca cómo hizo las cosas en la creación y lo hizo para que nosotros pudiéramos disfrutar de esas bendiciones de que Dios nos ha dado junto a nuestra familia. El sitio mejor que nosotros tenemos para disfrutar de las bendiciones de Dios es nuestra casa. De nada sirve que nos esforcemos, de nada sirve que trabajemos día y noche para que nosotros traigamos provisión para la casa y nosotros descuidemos nuestros hijos y nuestras esposas, porque eso hará que de nada sirva que yo tenga dinero, que haga riquezas y no tener con quién compartirla. Es triste poder tener finanzas y no tener con quién compartir esa finanza. Es triste tener alegrías y no tener con quién compartir esas alegrías. Lamentablemente nosotros hemos invertido el proceso de Dios y al invertir ese proceso de Dios hemos visto la calamidad que se han venido a formar en las familias.
Usted sabe, como lo he repetido en otras veces, la cantidad de divorcios que existen hoy en la actualidad, porque hombres están perdiendo sus casas, están perdiendo sus familias, porque ellos no han hecho lo correcto o no han aplicado los principios correctos que aparecen en la palabra del Señor para que a ellos les vaya bien y tengan tranquilidad sobre la tierra. Entonces, hombres se esfuerzan en trabajar perdiendo a sus esposas y a sus hijos. Dios creó la familia para que nosotros disfrutáramos de la bendición de Dios dentro de la familia, no fuera de la familia. Ahora, el divorcio ha sido una de las cosas que Dios no mencionó en la Escritura y de las cosas que Él estaba opuesto en la Escritura, pero los hombres hoy lo toman muy a la ligera, que si no funciona la relación, entonces se divorcian y ellos piensan que están libres para poder hacer con sus vidas lo que ellos quieran. Pero dice la Biblia que la persona que se divorcia y se casa con otra adultera. Dice también la Biblia que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando Dios ha estipulado algo en la palabra, tenemos que vivir esa palabra para que nosotros podamos recibir bendición. El capítulo 2 del libro de Génesis nos estipula a nosotros con más detalles cómo Dios creó al hombre y cómo creó todas las cosas Dios. Dice la Biblia que Dios crea primero al hombre, hablando acerca del hombre y la mujer. Dios crea al hombre en el capítulo 2, verso 7 de Génesis. Dice que Dios se tomó el tiempo para formar al hombre y lo forma del barro. A diferencia de los animales, Dios creó a los animales con su palabra, pero al hombre lo formó con sus manos. Al hombre tomó el tiempo y sopló aliento de vida sobre el hombre. A diferencia de los animales, los hombres fueron creados para ser eternos. Fuimos creados para ser eternos. Hoy nuestros años solamente son 70 a 100 años. Pero no quiere decir que nuestra vida acaba allí. Desde que nosotros hemos sido engendrados en el vientre de nuestra madre, nosotros estamos hechos para vivir eterno. Nuestro cuerpo se desgasta y nuestro cuerpo muere, pero nuestro espíritu sigue viviendo. Y la Biblia nos habla de que el hombre va a estar o en la presencia de Dios eternamente o fuera de la presencia de Dios eternamente, lo cual nosotros conocemos como infierno. Usted puede decidir si va al cielo, si acepta a Cristo como su Señor y Salvador para ir al cielo, o puede vivir separado de Dios para siempre, pero es una elección suya. Una elección que Dios le da a elegir a usted. Entonces Dios crea al hombre y le da aliento de vida. Usted dirá, pero ¿es posible, César, que fuimos creados para ser eternos? Sí, fuimos creados para ser eternos. El cuerpo del hombre fue diseñado para que no se desgastara, que ni una cana le saliera. Entonces el hombre fue creado así por Dios. Y usted dirá, pero ¿Dios puede crear al hombre eterno? Sí, porque cuando Dios da su palabra y cuando Él lo dice, eso se cumple. Por ejemplo, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, lo puso en un desierto que estuvieron por 40 años por problemas de ellos. Estuvieron por 40 años y sus calzados nunca se desgastaron, ni sus ropas tampoco se desgastaron, porque Dios dio su palabra. Cuando Dios da una palabra, esa palabra es fiel y se cumple. Una vez que Dios crea al hombre, no solamente lo crea y lo deja así, sino que Dios separa un espacio, el cual lo llama Edén, y dentro del Edén hace un huerto y le dice al hombre, tú vas a cuidar de este huerto y lo vas a labrar este huerto que yo te he entregado. Porque cuando Dios nos bendice, cuando nosotros fuimos diseñados por Dios para vivir, Dios nos ha dado un espacio para disfrutar de sus bendiciones. Pero el hombre ha sido un poquito terco para con Dios. Después de que Dios crea al hombre y planta y pone al hombre en el huerto del Edén, Dios crea a la mujer.
y crea a la mujer y de la costilla y de la carne de Adán. Le saca una costilla a Adán y parte de su carne y hace una mujer de la costilla de Adán. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué Dios no los creó a los dos al mismo tiempo? No era capaz Dios de hacerlo. Dios tenía un plan y tenía un propósito. El plan era lo siguiente. Primero, el plan de la antigüedad. En la antigüedad quiere decir que cuando usted está primero en un sitio y otro viene después, que ellos le preguntan a usted cómo funcionan las cosas. Si usted ha empezado a trabajar en una nueva empresa, usted ve a los empleados que ya tienen más tiempo que usted y usted le pregunta a ellos cómo funcionan las cosas allí. Entonces eso pasó con Adán y Eva. Eva estaba preguntándole a Adán cómo están las cosas acá. Y Adán le explicaba lo que Dios había ordenado a Eva. Y le dijo, mira Eva, todo lo que tú ves es nuestro. Pero lo que ves allá, aquel árbol de la ciencia del bien y el mal, ni lo toques. Porque si el día que tú lo toques, el día que nosotros lo comiéramos, vamos a morir. Entonces Eva es formada para que bendecir a Adán. Y fíjese lo que dice la Escritura. Dios trae, después de que forma a la mujer, y vamos en el versículo, estoy por acá, ok. Y cuando vemos aquí formando a la mujer, vemos en el versículo 2:22. Yo quiero que me pongan este versículo en la pantalla. Y fíjese lo que dice la Escritura, versos Génesis 2:22. Ok, mira lo que dice. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Quiero que le presten atención, y la trajo al hombre. Dios no llevó al hombre a donde había formado a la mujer. Dios trajo a la mujer a donde estaba el hombre. Y era porque la mujer fue un regalo que Dios le dio al hombre. Es una bendición de Dios hallar esposa, dice la Escritura. Es una bendición de Dios, es un regalo de Dios para los hombres, la esposa que nosotros tenemos. Si es un regalo de Dios, debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Debemos proteger lo que Dios nos ha dado. Debemos verla no como el enemigo que nosotros tenemos, sino debemos verla como una bendición de Dios. Y el hombre debe amar a su mujer, como dice la Escritura. También hay algo muy importante. ¿Por qué Dios toma de la costilla del hombre y de la carne del hombre y saca a la mujer? No la saca, no la hace de barro, porque ella necesitaba saber que ella era producto del hombre. El hombre necesitaba saber que la mujer venía de ella. Cuando Dios la saca de su costilla y forma a la mujer de su carne y de su hueso, cuando Adán vio a la mujer, dice, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Él se sintió dueño de Eva y Dios quería eso. Que el hombre se sintiera dueño y que era de él esa mujer. Que sintiera la posesión de esa mujer. Una mujer que da a luz. Cuando da a luz, ella siente que su bebé que ha nacido de ella es de ella. Nadie más puede reclamar a ese hijo. Ella lo siente como de ella porque viene de sus entrañas, de su interior, y viene ese bebé. Ese mismo fue el sentido que tenía Adán en ese momento. Esta mujer es mía, proviene de mí, viene de mi carne, viene de mis huesos. No es como dice el pastor a veces, que él dice, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos y para mis huesos, que dice mi pastor. Mi pastor dice de esa manera. No, pero era lo que sentía Adán en ese momento, era que era dueño de esa mujer. No había hombre alguno, no había nadie que le podía quitar a Adán a esa mujer porque era de él. Adán se sentía de esa manera. Después de que Dios crea entonces a Adán y a Eva, Dios le había puesto su voluntad y le había dicho su voluntad. Adán le dijo a Eva lo que tenían que hacer. Pero hubo un momento donde Eva se distrajo. No es que, como a veces nosotros predicamos, que Adán abandonó a Eva.
sino lo que pasa es que a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Mientras Adán no estaba presente, Eva fue tentada. Y Eva fue tentada y se les dijo para comer de ese fruto. Y me gusta porque a veces nosotros echamos la culpa a Adán de que Eva pecó porque él la descuidó. Pero yo quiero que veas algo que dice la Escritura. Yo como maestro, a mí me gusta explicar estas cosas. Vemos el versículo número 3 del capítulo 3 del libro de Génesis. Quisiera ver que me lo pusieran en la pantalla, por favor. Mire esto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él y ni le tocaréis para que no muráis. Mira lo que dijo Eva. Ahora, si usted va al capítulo 2, verso, lo tengo por acá, el verso 17. Capítulo 2, verso 17. Quiero que vean esto. Miren las palabras de Dios para Adán. Le dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Regrésame al 3:3, por favor. Fíjense la diferencia de la respuesta de Eva a lo que había dicho Dios. Eva le agregó, ni le tocaréis. ¿De dónde saca esas palabras Eva? Yo me imagino a Adán diciéndole a Eva, cuando le estaba diciendo la palabra del Señor, lo que él había dicho, mira, no podemos comer de este árbol. Ni lo vayas a tocar, le dijo Adán. Adán se estaba asegurando de proteger lo que Dios había dicho y de proteger a su mujer para que ella no hiciera esto. La mujer estaba como asustada por Adán para decirle, ni lo puedes tocar. A veces nos sucede así a nosotros como esposos, cuando le decimos a nuestras esposas algo y a veces exageramos un poquito para que ella no haga lo que nosotros no queremos. Pasa con nuestros hijos. A nuestros hijos le decimos algo y le exageramos algo más para asegurarnos que ellos no hagan lo contrario a lo que nosotros queremos. Pero Eva falló. Eva consumió del fruto que no podía haber tocado. Ella fue engañada. Pero a partir de ese engaño, en vez de que se cumpliera toda la bendición que Dios tenía preparada para el hombre, entró una maldición. La primera maldición que entra es la muerte física y la muerte espiritual que Dios hablaba en su palabra. Adán no murió cuando consumió el fruto que no podía consumir. Adán lo que murió fue espiritualmente. Hubo hubo una división, hubo una separación de Dios del plan original que Dios tenía. Por la desobediencia que hubo dentro de la familia que él tenía. Cuando una familia está fallando, el responsable es el hombre. Cuando Dios nos forma a nosotros y Dios nos entrega una familia y la familia falla, el responsable delante de Dios es el hombre. Yo quiero que ustedes entiendan, hombres que están acá, nosotros somos los representantes de Dios espiritualmente en nuestros hogares. Y nosotros tenemos que hacer que nuestras familias tengan comunión con Dios. Que sean familias que alaben y busquen la presencia del Señor y sean obedientes. No por la fuerza, sino porque nosotros enseñamos con nuestra vida lo que es correcto y justo de hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar como hombres. Pero este papel el hombre ha fallado en hacerlo. Viene la muerte espiritual y viene la muerte física. Pero también vienen maldiciones de parte de Dios. Y la primera maldición, después de que habían maldecido a la serpiente, al enemigo, entonces viene y se maldice a la mujer. La mujer recibe una maldición en el capítulo 3, verso 16. Son dos maldiciones en un solo versículo. Y si la podemos ver, la primera maldición fue y que se multiplicaran los dolores en su preñez cuando diera a luz.
Fíjate, esto es tremendo. Hay un dolor muy grande que sufren las mujeres cuando dan a luz. Una mujer sabe cuán doloroso es eso, y el único hombre que sabe cuánto duele eso soy yo. Déjeme explicarle por qué. Yo tengo un problema. Que usted me habla de una enfermedad, de una operación, yo vivo esa operación en vivo y sin anestesia, hermano. Usted puede hablar de la operación y yo estoy sintiendo en carne propia lo que usted está hablando. O sea, no me hable de operaciones cuando esté al frente mío, por favor. Yo sufro. Y cuando nació Paola, yo no estuve presente, fue programado. Llegamos a las 7 y a las 8:15 ya yo tenía a la niña en mis brazos. Fue tremendo, rapidísimo. Pero cuando nació César, yo estuve presente. Y mira, mi esposa decía, ¡ay! Y yo también decía, ¡ay! También me dolía. Pero a ella le ponían anestesia y a mí no. Y yo estaba sintiendo esos dolores, ¡ay, Dios mío! No lo vuelvo a hacer, Señor, no te lo prometo. Yo dije, yo me arrepentía ahí. Yo sentía los dolores y la mujer, esa fue una de las maldiciones que recibió la mujer. Y hoy en día esas maldiciones todavía se cumplen. Las maldiciones de Dios no son que se van, si Dios dice algo, eso se va a cumplir. Pero después vamos a hablar que Cristo cortó esas maldiciones en nosotros. Vamos a hablar de eso. Pero también hubo otra maldición que recibió la mujer. Y esta fue la maldición que ha destrozado nuestras familias. Fíjate, la maldición que recibe Eva, la mujer recibe la maldición de estar bajo el señorío de su esposo. Su deseo iba a estar sujeto a su esposo, a su marido. Los maridos han aprovechado y han usado mal la autoridad que Dios les ha dado en sus hogares y han dañado a las mujeres. Pero antes de seguir con esa maldición, quiero también decirles que también Adán recibió su parte. Adán recibió la parte porque Dios maldijo la tierra por causa de la desobediencia del hombre. Ahora el hombre tenía que sudar para ganarse el fruto de la tierra para poder comer. Pero déjame decirte, yo prefiero sudar que parir. Eso duele mucho, hermano. Sí, yo prefiero sudar, trabajar fuerte que parir. Y sin anestesia, sin la que le ponen aquí a uno. A mí no me la pusieron, hermano. Yo sufrí. Pero hay teólogos mexicanos. ¿Hay mexicanos acá? No hay ni uno. Sí. Hay teólogos mexicanos acá. Mira, los teólogos mexicanos dicen que ¿cómo se llama? La maldición del hombre no comienza en el verso 17 al 19. Dios se tomó 3 versículos para maldecir al hombre y 1 para la mujer. O sea que fue fuerte para nosotros también. Pero dice que la maldición del hombre no comienza en el capítulo 3, versos 17 al 19, sino comienza en el versículo 17. En el 7 comienza la primera maldición del hombre. Quiero que me muestres el 7. Mira, los teólogos mexicanos dicen esto. Verso 7. Mira lo que dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Delantales lo conozco yo, el mexicano lo conoce como mandil. Y dicen que desde ahí el hombre ahora es un mandilón. Mire, yo fui a una boda de mexicanos y yo estaba ahí, ya está casi hasta con sombrero mexicano. Pero vienen y me pusieron, después de que se casaron, me pusieron una bata, un mandil, que decía un mandilón más en el mundo. Yo no sabía qué significaba, pero yo me lo puse. Yo estaba con mi mandilón allí y después entendí que mandilón significa un hombre sujeto a su mujer, un hombre que está en obediencia a su mujer, un hombre que está por debajo de su mujer. Y yo dije, no, ¿qué me puse? Esto no puede ser.
Pero hay otros que dicen que la maldición del hombre todavía estuvo antes que eso, y está en el en el capítulo 2, verso 24 del libro de Génesis. Y usted dice, pero esa es la familia. Sí, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Dónde está la maldición? ¿La maldición está en el matrimonio? No. La maldición sale ahí, mira, dice, y ¿cómo se llama? Y el hombre dejará a su padre y a su madre. Mira, ahí aparece madre, o sea que ahí está la suegra. Sí, para algunos la suegra es algo muy especial, pero para otros es un dolor de cabeza. Por ahí las malas lenguas del Facebook, porque a veces a mí me gusta ver el Facebook de vez en cuando. ¿Okay? Entonces, si usted ve en mi página de Facebook, nunca va a ver cosas por ahí, solamente va a ver mensajes bíblicos, a lo mejor una que otra foto que me tomo con mi familia. Y en el Facebook dicen que Dios dejó la receta de cómo hacer una mujer. Y dice que usted usa y pone un bol, ¿okay? Un bol, o sea, donde como ensaladas, eso. Usted pone un bol y mete allí 4 serpientes venenosas. Pone 3 alacranes de allá de Arabia Saudita, para allá. Pone 10 pirañas y un gato. Sí, y después dice que uno lo tiene que menear poquito, pasito, despacio. Y despacio sale una mujer. Si usted lo bate muy rápido, le puede salir una suegra, pero tenga cuidado. Bátalo despacio. Pero, y dice usted, ¿y por qué el gato? Porque hay veces las mujeres son tremendas y voltean a su marido y hacen con su marido lo que les da la gana. Y después, cuando el marido va y mira a la mujer y ella le pone así como los ojos del gato, y que se queda así, y el marido se vuelve a enamorar. Las mujeres son tremendas. Pero volviendo a la maldición que recibe la mujer y por qué ha sido el problema de la ruptura de tantos matrimonios, es lo siguiente. Cuando la mujer queda sujeta al deseo de su marido, la mujer está sujeta por maldición al deseo de su marido, y no importa lo que el marido haga, la mujer queda sujeta a ese deseo de su marido. Y los maridos han hecho con esta maldición y por años han humillado a la mujer, han dañado a la mujer. No han sabido cómo usar la autoridad de Dios dentro de la familia y han abusado de estas mujeres. Las golpean, las maltratan, las humillan. Y eso lo conocemos nosotros como machismo. Y el hombre ha sido machista dentro de los hogares. No ha sido el hombre diseñado por Dios para bendecir su hogar, sino ha sido machista y ha dañado a la mujer. La mujer está entrenada para defenderse del hombre. Desde pequeñitas enseñan a las mujeres a defenderse del marido. Y por esta razón tenemos tantos conflictos dentro del matrimonio. Y usted dirá, pero hay mujeres que las golpean, las maltratan y siguen ahí detrás de su marido. Es por causa de la maldición. No es que aman a su marido, es que está sujeto su deseo a su marido. Eso ha sido un problema muy serio. La mujer entonces se ha rebelado. La mujer ahora considera al hombre su enemigo. La mujer está esperando en qué momento me va a traicionar, en qué momento me va a levantar la mano, en qué momento me va a querer humillar para defenderse y sacar las uñas. Y déjame decirle que una mujer que se pone a la defensiva dentro del hogar es terrible para el hombre. Porque la mujer irrespeta a su marido. Y una de las cosas que el hombre más desea en su vida es ser respetado. Por eso es que la Biblia dice que la mujer respeta a su marido. La Biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo 5, verso 22, que la mujer respete a su marido. Y en el verso 24 le dice que ella tiene que estar sujeta en todo a su marido. No en lo que ella quiera, sino que tiene que estar sujeta en todo. Pero la mujer que se está defendiendo en el hogar no respeta al marido. La mujer puede ofender al hombre, y el hombre, como decía mi pastor esta mañana, el hombre no se puede defender como la esposa que se defiende con las palabras.
El hombre a veces usa la fuerza bruta y se defiende a los golpes. Lamentablemente el hombre no puede defenderse verbalmente con una mujer. La mujer le puede dar la vuelta al hombre con las palabras. Es muy peligroso una mujer que empieza a desobedecer y empieza a defenderse contra su marido. Y eso es un problema que ha causado tantas divisiones en los matrimonios. Ahora, fíjate lo que dice la Biblia, y esto es para ustedes mujeres. La Biblia toma, y Pedro toma un espacio, toma 6 versículos de un libro maravilloso y para poder decirle a las mujeres cómo debe ser su comportamiento en el hogar. Y habla en 1 de Pedro capítulo 3, verso 1 al 6. Mire el tiempo que se toma a Pedro para explicar esto, lo que estaba sucediendo en ese tiempo en los matrimonios. Y le dijo: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Posiblemente usted, mujer, se haya estado pelando las rodillas, orando y buscando que su marido acepte al Señor, venga a la iglesia, pero si su comportamiento no es adecuado en su casa, si usted no respeta a su marido, jamás se lo va a ganar. La mujer, aun cuando su marido no sea cristiano, la mujer debe estar sujeta a su marido. Eso es lo que dice la Escritura. Debemos obedecer lo que diga la palabra para que nos vaya bien a nosotros sobre la tierra. Y le dice a la mujer: está sujeta a vuestros maridos, para que ustedes con su conducta se ganen a sus esposos. Y dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La mujer debe respetar a su marido, no lo irrespete. La mujer espiritual, aún tenga mejor o mayor grado de espiritualidad, mayor comunión con el Señor que su esposo, debe respetar a su esposo. No hable en contra de su esposo. También dice la Escritura que vuestro atavío no sea al extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. No está solamente hablando de la ropa interior o de la vestidura, de la forma como se está mostrando una mujer exteriormente, sino está hablando de lo interior. No está hablando de acá de que la mujer no se puede pintar o usar zarcillos, o no está hablando de eso. Está hablando que el adorno interno de una mujer debe ser que sea respetuosa con su marido. Y le dice: sino del interno, del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. La mujer que anda siempre gritando, peleando en el hogar. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 21, verso 9 y verso 19, habla que es mejor estar en tierra desierta que en casa espaciosa con una mujer iracunda. Habla también de que es mejor, estar en un rinconcito de la casa que estar escuchando a una mujer que anda peleando. Eso es lo que está hablando la Escritura y en Proverbios. Es mejor que la mujer pueda comportarse de una mejor manera. Acuérdense, mujeres, ustedes han sido redimidas por la sangre de Cristo y ustedes no pueden estar viviendo aún como las mujeres del mundo viven. Ustedes son mujeres diferentes, son mujeres separadas para Dios y ustedes deben vivir conforme a la palabra del Señor. La palabra de Dios se vive completa o no se vive. Mire, se lo vuelvo a decir, la palabra de Dios se vive completa o no se vive. Las personas que quieren judaizar son las personas que quieren vivir bajo la ley. Pero ellos se basan y cumplen 2 o 3 mandamientos, 2 o 3 ordenanzas, pero los demás, las 600 y algo que le faltan, las olvidan. Si por una que fallen, entonces de nada sirve que tú vivas 2 o 3.
Entonces la palabra de Dios hay que vivirla completa. Y la palabra de Dios le dice a la mujer que ellas tengan un espíritu afable y apacible en la casa. Y también le dice que es de grande estima delante de Dios. Una mujer que se comporta bien en su hogar agrada el corazón de Dios. Lo que quiere decir que una mujer que no vive, no se sujeta a su marido, que siempre está peleando con su marido, no agrada al Señor. Sí, si agrada al Señor una conducta, entonces la otra conducta no lo agrada. Entonces, mujeres, necesitamos mujeres que vivan de una manera diferente el Evangelio. Mujeres que estén trabajando junto con su marido para que tengamos mejores familias, mejores matrimonios. Porque así también dice la Biblia, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de cual todas vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Déjeme decirle algo, el hombre quiere que su mujer la respete, pero no debe el hombre obligar a la mujer ese respeto. El hombre debe ganarse ese respeto en la casa. El hombre tiene que vivir correctamente delante de Dios y vivir correctamente con su familia para que la mujer voluntariamente se sujete a su marido. Pero usted no le puede decir a su mujer, sujétate, golpeándola. Usted no puede decirle a la mujer, sujétate, humillándola. Usted no puede decir que se sujete a la mujer si usted la abandona en su casa. Usted tiene que vivir también como un hombre de Dios para que usted pueda recibir la bendición de ser honrado por su esposa en obediencia. No exija lo que usted no da. No pida lo que usted no hace. Porque eso es lo que dice la Biblia. Usted tiene que vivir conforme a la Escritura. Mujeres, yo sé que es difícil esta palabra. Yo sé que es difícil esta palabra para ustedes, porque desde pequeñas ustedes le dijeron que su enemigo era el hombre. Desde pequeñas le dijeron a ustedes que su enemigo, el que la podía dañar, el que la podía hacer sufrir, podía ser su esposo. Pero su esposo no es su enemigo. Su esposo tiene una tarea delegada por Dios que lo tiene a él pensando si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Lo tiene ocupado para poder proveer para su casa, para poder bendecir a sus hijos. Pero los hombres han olvidado esto y han abandonado sus casas. Por trabajar han hecho muchas finanzas. Por trabajar y para proveer a la casa se han ocupado tanto su tiempo que han abandonado la familia, donde Dios quiere que ellos disfruten sus bendiciones. Por años las mujeres han visto a sus esposos que las han abandonado a ellas y han abandonado a sus hijos, solamente por ir y hacer finanzas. Sí, tenemos la responsabilidad de proveer para la casa, pero si no hay casa donde proveer, ¿para qué entonces trabajamos? Es mejor tener nuestras familias bien y proveer para la casa, pero atendiendo a la casa, a nuestras esposas y a nuestros hijos, para que ellos puedan estar con nosotros y disfrutar esas finanzas. ¿De qué te sirve tener salud si no tienes con quién compartirla? ¿De qué te sirve tener dinero si no lo vas a disfrutar tú? Hay hombres que se dedican a hacer tantas finanzas que se olvidan de tomar una vacación con su familia. Mira, llegará el tiempo que tú tengas que presentarte delante de Dios y otros van a disfrutar las finanzas que tú hiciste. Otros van a disfrutar todo el trabajo que tú hiciste. Disfruta las finanzas que tienes con tus hijos, con tu familia. Dedícale el tiempo a ellos. Los hermanos, los amigos te van a abandonar cuando tú te mueras. Pero los únicos que te van a llorar allí van a ser tu esposa y tus hijos. Asegúrate que ellos estén en tu velorio. Asegúrate que ellos estén en tu velorio. Porque hay veces ni siquiera...
ni siquiera la familia quiere estar con los padres. El domingo pasado yo estuve hablando con una persona, soporte técnico, porque teníamos problemas con la internet. Y estaba llamando al soporte técnico y me recomendaron ir a una parte para que me cambiaran un equipo y yo fui. Y regresé y me mandaron de allá y me dijeron, no es acá, tiene que regresarse, el técnico se lo va a llevar a ustedes. Ok, yo me regresé, pero tenía que llamar a soporte técnico para decirle que trajeran el módem, que se había dañado. Entonces yo llamo y me contesta una mujer joven. Ya la mujer sabía que era pastor porque me tuve que identificar con el técnico anterior como pastor para que me dejaran poder hablar acerca de la cuenta de la iglesia. Y entonces ya me había identificado y la muchacha me dice, bueno, esto es lo que se disculpó de el error que hubo. Y después la muchacha me dice, ¿tienes algo más o hay algo más que pueda hacer por usted? Y yo le digo, sí, contéstame una pregunta. ¿Llamaste a tu papá y lo felicitaste por el Día del Padre? Y la muchacha empezó a llorar. Me quedé 15 segundos a 20 segundos esperando que ella se recompusiera detrás de la línea de teléfono. Estaba llorando. Y me contesta y me dice, no lo he llamado. Pero no lo puedo llamar ahora, pero cuando salga lo voy a hacer. Esa palabra que yo le dije a esa muchacha puede haber rescatado un matrimonio o una familia que estaba dañada. Lamentablemente hoy los hijos están separados de sus padres. Y están separados porque ellos piensan que sus padres los abandonaron. Pero realmente no lo han hecho, sino que con falta de sabiduría han querido proveer para sus casas y han abandonado a sus hijos sin el deseo de hacerlo. Cuando el hombre quiere llegar a disfrutar de sus hijos que ya han crecido, que ya han madurado, que ya han hecho sus amigos, que ya han hecho sus planes, y después el hombre quiere rescatar lo que había perdido, les es muy difícil poder disfrutar de sus hijos porque ya sus hijos son adultos, ya sus hijos tienen otros planes. Ya sus hijos están empezando a lo mejor en su esposo, en su esposa, en sus planes futuros. Ellos están pensando en otras cosas y ya no pueden disfrutar a un niño pequeño, jugar con un niño. Los abandonaron en el tiempo que ellos más lo necesitaban. Los niños, los primeros años son los días donde nosotros nos podemos conectar con ellos y hacer una relación por todos los años. Pero si nosotros abandonamos a nuestros niños pequeños para poderlos llevar a la universidad, en la universidad cuando ellos vayan, ellos van a querer escorrer de sus casas y no querer estar más con sus padres. Lamentablemente nosotros hemos dañado a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y esto es a causa de las maldiciones que vinieron por la desobediencia de Adán y Eva. Pero usted dirá, yo no soy responsable de eso. Y nosotros somos responsables. Porque déjame decirte que a pesar de que tú no tengas a Cristo en tu corazón, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Dios ha puesto en nosotros la capacidad, el intelecto, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros sabemos, sin que nadie nos diga lo que es bueno y lo que es malo, y nosotros hacemos y lo dejamos de hacer cuando sabemos que es bueno o es malo. Nosotros lo sabemos. Dios no nos lo tiene que explicar a nosotros. No tiene que haber un ministro que te diga qué es bueno y qué es malo, tú lo sabes. Y sin embargo así nosotros hemos pecado. Entonces nosotros somos responsables de los pecados que nosotros cometemos. Y si Adán, por haber desobedecido a Dios, Adán perdió la oportunidad de vivir con alegría a su familia eternamente, porque uno de sus hijos mató al otro. Empezó el caos en la familia de Adán por causa del pecado. También en nuestra familia está sucediendo lo mismo. Pero ahora quiero volver a los versículos que al principio leíamos. Dios no quiere a nosotros dañarnos. Dios es un Dios amoroso. Por ejemplo, el día de ayer, una persona me hizo una pregunta en el retiro y me dijo,
Pastor César, me hizo directa, estamos contestando preguntas, pero me hizo la pregunta directamente a mí. Me dice, Pastor César, ¿cómo hago? Porque yo comparto con mis hijos la palabra del Señor. Y me dice, yo no sé si enseñarles el libro de Apocalipsis o no, porque yo no lo quiero mostrar a mis hijos un Dios castigador, un Dios que puede traer la muerte de las personas, un Dios que va a mandar a las personas al infierno. Yo no le quiero mostrar eso a mis hijos. Y yo le dije, espérate un momento, tus hijos no piensan eso. El que está pensando eso eres tú, porque hasta ahora tus hijos no tienen ese conocimiento. Tú piensas que Dios es un Dios malo y que tú piensas que Dios es un Dios castigador, pero no es así. Yo conozco a un Dios lleno de amor, que nos rescató a nosotros, que a pesar de nuestros pecados, Él nos fue a buscar. No porque nosotros lo hayamos elegido a Él, si Él nos fue a buscar primero. Hay gente que se llena la boca diciendo, yo acepté al Señor. Usted no aceptó a nadie, Él te fue a buscar y Él te reveló su presencia. La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, pero la decisión es nuestra. Tú tienes la decisión como hombre de decidir por tu familia. Cuando tú escuchas de Cristo y tú haces caso omiso al Señor, de hacerlo tu Señor y Salvador, tú estás diciendo que a ti no te importa no solamente tu vida, sino no te importan los que vienen después de ti. Porque la palabra de Dios dice que las bendiciones de Dios para aquellos que obedecen sus mandamientos, para aquellos que se someten y temen a Dios, esas bendiciones alcanzarán hasta 1000 generaciones después de nuestro. Fíjate, las maldiciones de Dios pueden llegar hasta la 4ª generación, pero las bendiciones de Dios llegan hasta 1000 generaciones después de nosotros. Nosotros podemos hacer la diferencia de todos los que vienen después de nosotros. No vivamos el evangelio egoístamente. Vivamos el evangelio para traerle bendición no solamente a nuestra esposa, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y hasta 1000 generaciones si Jesús todavía no ha llegado a por su iglesia. Nosotros podemos reclamar y arrebatar esas bendiciones de las manos de Dios, porque Dios ha prometido eso para los hombres que temen a Dios. El versículo que leíamos, dice la Escritura en el Salmo 128, verso 2, dice que nosotros disfrutaremos las riquezas, el fruto de nuestro trabajo. Mira, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando nosotros tememos a Dios, vamos a disfrutar el esfuerzo de nuestro trabajo. Pero si nosotros no tememos a Dios, aun cuando nos esforcemos trabajando, nosotros no vamos a disfrutar de esas riquezas. Las disfrutará otro. Cuando nosotros hablamos de esto, bueno, el pastor Josué comenzó el tema. Cuando dijo que si usted abandona a su mujer, posiblemente haya un tercero en su matrimonio. Todos empezaron a llamar a Houston. Lo más sorprendente que hasta el pastor levantó el teléfono y dijo, Digna. Todos se preocuparon, porque nadie está exento. Si no aplica los principios correctos de la palabra del Señor, está expuesto a que el enemigo le robe la bendición de Dios. Nosotros tenemos que arrebatar la bendición de Dios para nuestras familias. También dice que cuando un hombre tema a Dios, la esposa es como el árbol, el fruto de la vid, ¿verdad? Como el árbol de la vid, que trae alegría a la casa. La mujer contenta, la mujer que está contenta con su esposo, admira a su esposo por el trabajo, el esfuerzo que hace, por su dedicación no solamente como proveedor, sino como su dedicación también como padre y como esposo. La mujer que admira a su marido se sujeta voluntariamente a él. Y el hombre, la mejor bendición para el hombre es que lo honre. Mire, la mejor bendición que el hombre recibe es la honra.
A un hombre le gusta que lo honren, pero no le gusta que lo honre cualquier persona, que lo honren su esposa y sus hijos. Pero lamentablemente nuestros hijos no quieren estar con nosotros, nuestras esposas no quieren estar con nosotros, porque no hemos temido a Dios. Y temer a Dios significa tomar las cosas de Dios en serio. O sea que usted no viene a pasar el tiempo en la iglesia, usted viene a la iglesia para ser transformado para su palabra, para poder recibir las bendiciones de Dios y alcanzarlas también para su familia. La mujer alegre en la casa, la mujer que está conforme en la casa, la mujer que está satisfecha en su hogar, trae alegría al esposo. El hombre está confiado. El hombre, como dice el Proverbios capítulo 30, el hombre se para en las puertas donde quiera que esté, el hombre saca el pecho porque está orgulloso de su esposa, está tranquilo, está confiado porque su esposa sabe que está contenta. También dice la Escritura que nuestros hijos serán como plantas de olivo. Y la planta de olivo trae finanzas, riquezas, trae provisión. Cuando nosotros tenemos hijos que son bendecidos porque nosotros tememos al Señor, ellos serán prósperos sobre la tierra. Mira lo que dice Salmo 112, verso 1 al 13, lo quiero leer a ustedes. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No sufre los mandamientos de Dios, sino que se deleita. Hay una alegría por los mandamientos del Señor. No les es una carga, sino les es una satisfacción hacerlo. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Fíjate qué bendición para el hombre que teme a Jehová. Dios tiene preparadas bendiciones para nosotros hombres, si nosotros se las arrebatamos a Dios de las manos. Y la única manera de arrebatarle una bendición de las manos al Señor es temiéndole a Él, viviendo su palabra, teniendo temor del Señor antes de hacer un pecado que nosotros conocemos por anticipado. Es mejor apartarnos de Él por temor a Dios y vivir santamente delante del Señor. Acuérdate que tú estás alcanzando las bendiciones para tus venideras generaciones. Quisiera que nos pusiéramos en pie.